Impedancia de entrada y de salida. Si conectamos resistencias, bobinas y capacitores a un circuito de corriente alterna, tenemos que tener en cuenta que se va a comportar de manera distinta a que si este capacitor, esta resistencia o esta bobina estuvieran conectados a un circuito de corriente continua. En estos circuitos de corriente alterna, la resistencia se comporta exactamente igual que en corriente continua y sigue con la ley de Ohm, a quien ustedes ya conocen desde hace mucho tiempo. Aquí tenemos una simpática expresión de la ley de Ohm, en la cual la resistencia es la que se opone a la circulación de electrones, que es la corriente eléctrica de electrones que se debe a la atracción de la diferencia de potencial, volts, amperes, ohms. Distinto es el caso de un capacitor conectado a corriente alterna. Un capacitor conectado a corriente alterna va a tener placas que se cargan y se descargan a la velocidad que corresponda a la frecuencia de la señal. Por lo tanto, va a haber una oposición, o es equivalente a una oposición, a la circulación de corriente alterna en ese capacitor. Esa oposición se llama reactancia capacitiva. La reactancia capacitiva XC es la inversa de la velocidad angular omega por el valor de la capacidad. Recordamos que la velocidad angular omega no es otra cosa que el producto de 2pi por la frecuencia. Recordamos, velocidad es distancia sobre tiempo. Al ser una velocidad angular, la distancia es una vuelta completa a la circunferencia, que mide exactamente 2pi, 360 grados, y multiplicar por la frecuencia es lo mismo que dividir por tiempo. De ahí tenemos que esta omega es una velocidad igual a 2pi por frecuencia. De forma tal que la reactancia capacitiva la podemos escribir como la inversa de 2pi por la frecuencia de nuestra señal alterna por el valor de la capacidad. Frecuencia expresada en hertz, capacidad expresada en faradios. La reactancia capacitiva, como toda oposición a circulación de corriente, su unidad es el ohm. En el caso de los inductores, cuando tenemos una bobina formando parte del circuito de corriente alterna, también va a haber una oposición a la circulación de corriente alterna. Esta oposición se debe a la carga y descarga de los campos magnéticos que se producen alrededor de esta bobina cada vez que nuestra señal de alterna invierte su sentido. Esa oposición a la circulación de corriente en una bobina se llama reactancia inductiva. La reactancia inductiva XL es igual a la velocidad angular, omega, por el valor de la inductancia. Recordamos que omega, velocidad, distancia sobre tiempo, donde la distancia es 2pi, una vuelta a la circunferencia, y en lugar de multiplicar de dividir por tiempo, multiplicamos por frecuencia, que es su inversa. De manera que la reactancia inductiva será 2pi por la frecuencia por el valor de la inductancia. En función de estas definiciones, imaginemos que tenemos un diagrama cartesiano donde en el eje de las abscisas ponemos los números reales, acá van a estar las resistencias puras, y en el eje de ordenadas estarán los números imaginarios, que en este caso corresponden a las reactancias. Si dijimos que en los capacitores tenemos que la tensión atrasa 90 grados respecto de la corriente, la indicación de la reactancia capacitiva estará 90 grados atrasada respecto de la resistencia pura, y lo contrario ocurrirá con las inductancias, donde la tensión adelanta 90 grados adelantada a la resistencia pura. Por lo tanto, tendremos reactancias inductivas hacia arriba, reactancias capacitivas hacia abajo, resistencias puras hacia la derecha. Imaginemos que tenemos un circuito donde la reactancia inductiva tenga este valor, supongamos 10 ohms. La distancia desde aquí hasta aquí es 10 ohms. Y al mismo tiempo imaginemos que el mismo circuito tiene una reactancia capacitiva de 2 ohms. La distancia desde aquí hasta aquí es de 2 ohms.
La reactancia total en este circuito va a ser la resta de la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. 10 de inductiva, 2 de capacitiva, nuestra reactancia final 10 menos 2 será 8 ohms, indicada por este vector negro. Por otro lado, nuestro circuito puede tener este valor resistivo, indicado por esta nueva flecha negra. Imaginemos que este es el valor resistivo puro en ohms y este es el valor reactivo en ohms. La suma vectorial de esos dos vectores negros, resuelto por un paralelogramo, nos va a dar este nuevo vector Z que se denomina impedancia. La impedancia, por lo tanto, es la suma vectorial de las reactancias con la resistencia e indica la oposición completa que ofrece un circuito resistivo, inductivo y capacitivo a la circulación de corriente alterna. Si recordamos el teorema de Pitágoras, podemos calcular este vector impedancia como la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado, es decir, la resistencia al cuadrado más la reactancia al cuadrado, sacamos la raíz cuadrada y eso será la impedancia de nuestro circuito. Resumiendo lo que acabo de decir, la impedancia es la raíz cuadrada de la resistencia pura al cuadrado más la reactancia pura al cuadrado, todo expresado en ohms.